Bueno, hermanos, vamos a aprovechar, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar, y comenzamos la revelación de Cristo a la iglesia. Entonces, bueno, hace 8 días estamos hablando, cuando terminamos hablando de la conversión de Israel. Y hablamos nosotros de cómo Israel se convertirá definitivamente al Señor, que lo relata Zacarías, como tribu por tribu, cada casa por casa, irá reconociendo al Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez y vendrá en gloria, en poder, en autoridad. Cuando la iglesia sea raptada, va a ser una señal para el pueblo de Israel, pero no lo convencerá al pueblo de Israel acerca de Jesucristo. Solamente el pueblo de Israel será convencido completamente en su corazón de que Jesucristo es el Señor, el Mesías, el día que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y todo el mundo lo vea. Ellos reconocerán al Señor Jesucristo como su Mesías. Quiero hablar también acerca de algunos aspectos importantes que nosotros encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Esos aspectos importantes quiero que los tengamos en cuenta, porque uno es la presentación que hace de Jesucristo, algunas características del Señor, como encontramos aquí en Apocalipsis 1:16, que dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A medida que vayamos hablando estudiando las iglesias, la revelación de Cristo en las iglesias, vamos a ver que este capítulo 1 es el fundamento para cuando el Señor se revela a cada iglesia, está tomando un aparte de esto que está mostrando el capítulo 1. Quiero también hablar un poco hablamos de los ángeles de las iglesias, que son los pastores, los evangelistas, los maestros, los que están dirigiendo la iglesia, pero hablamos también de los candelabros que representan a cada iglesia, y su tarea es dar luz, ser luz en medio de la oscuridad, llevar la luz del Señor. Pero también en el versículo 1:4 habla de 7 espíritus que están delante del trono del Señor. Y lo dice ahí en el versículo 4: y los 7 espíritus que están delante de su trono. Y quiero hablar un momentico ahí rapidito acerca de esos 7 espíritus, que representan esos 7 espíritus. En el capítulo 5, versículo 6, también se nombra esos 7 espíritus y dice lo siguiente: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Y aquí sería bueno que nosotros miráramos cuando el Apocalipsis presenta al Señor en el capítulo 4 de la adoración celestial. Encontramos que hay tres anillos, digámoslo así, 3 anillos de adoradores. Uno son los 4 seres vivientes, son los que están próximos a él. Enseguida hay otro anillo donde hay 24 ancianos adorando al Señor, colocando las coronas a los pies del Señor. Y después, el tercer anillo es de ángeles, de millares, de millares, de millones, de millones, de millones, esto cantando y alabando y engrandeciendo el nombre del Señor. Eso es lo que muestra Apocalipsis capítulo 4. Pero aquí dice que miró y vio el trono y habían los seres vivientes, los ancianos, pero también en medio estaba en pie un cordero como inmolado, y ese se refiere a la imagen del Señor Jesucristo representado en ese cordero inmolado. Y dice que ese cordero inmolado tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿qué representan esos 7 espíritus de Dios? Uno, representan la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que el Señor todo lo conoce, todo lo sabe. El Señor no se le puede ocultar nada, porque es omnisciente y porque es omnipresente.
De esa misma manera, nosotros podemos tener la paz de que el Señor está con nosotros porque es omnipresente y que conoce todas nuestras necesidades, conoce todos los anhelos de nuestro corazón porque es omnisciente. Esos 7 espíritus dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pero esos 7 espíritus también representan al glorioso, santo, único y perfecto Espíritu Santo de Dios. Representan la plenitud de la obra del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, la perfección en sus diversas actividades. O sea, en Isaías 11, versículo 2. Y dice en Isaías 11:2, dice, y reposará sobre él, está hablando del Señor Jesucristo, el ungido, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 espíritus representan el Espíritu Santo y en el caso de Isaías 11:2, el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo en el Mesías enviado de Dios. Y me devuelvo un poquito al capítulo 4, versículo 5, donde dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Fíjese que aquí no está hablando de candelabros, no lo confundamos, no confundamos los candelabros con las lámparas. Aquí habla también de los candelabros representan la iglesia, las 7 iglesias escogidas para que el Señor envíe el mensaje del Apocalipsis. Aquí está hablando de 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, lo que representa el fuego del Espíritu Santo que iba a ser derramado en cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, los escogidos para salvación. Entonces, esos 7 espíritus, y va a hablar más adelante también de esos 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Ahora sí quiero ir un poco más adelante y quiero mirar la división del Apocalipsis, cómo el Apocalipsis está dividido. Y ese Apocalipsis está dividido en 3 partes que dice que las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después. Las cosas que has visto es lo que Juan está viendo en ese momento a través de la presencia del Señor Jesucristo. Está viendo al Señor Jesucristo, está viendo al Señor Jesucristo en su gloria, está viendo al Señor Jesucristo magnificado. Entonces, eso es lo que está viendo. Esas son y vienen después las cosas que son. Las cosas que son las cosas que están ocurriendo en ese momento. Y podemos nosotros incluir ahí, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo con la iglesia, que en el capítulo 3 y 4 el Señor está revelando la situación espiritual de esas 7 iglesias. El Señor Jesucristo revela lo que está pasando, tanto, digamos, en el cumplimiento como en aquellas cosas faltantes de la iglesia para completar el propósito de Dios. Y dice que la tercera división es las que han de suceder después de estas. O sea, después de lo que el Señor comienza a hablar en acerca de las iglesias, otra cosa que está ocurriendo ahí es la adoración celestial, que nosotros la encontramos en ese momento. Lo que está ocurriendo es en el reino de los cielos, lo que hablábamos nosotros de Apocalipsis capítulo 4, que el Señor Dios Padre está recibiendo honra, gloria, honor y majestad. Y el cordero inmolado que está ahí al lado de él, que está al lado de él, y que en el capítulo 4, en medio de la adoración, hay un llamado a abrir el libro, y solamente hay uno digno de abrir el libro con los 7 sellos, y es el Señor Jesucristo, el Cordero inmolado. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, el Apocalipsis está dividido entonces en esto, lo que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de esto. Quiero que también tengamos en cuenta
que nosotros estamos hablando, estamos entrando, todavía no hemos entrado a la semana 70 como tal, con los hechos que ocurren en la semana 70. Pero sí podemos decir, hermano, que entonces está ocurriendo ya el último tiempo de los gentiles para que entre entonces Jerusalén, Israel también, a formar parte de los escogidos y lleguen al reino de los cielos. La semana 70 podemos nosotros distinguirla aquí del día de Jehová, porque la semana 70 está incluida en ese día de Jehová. Y quiero que miremos un poquito aquí varios aspectos. La semana 70 incluye los juicios, tanto de trompetas como de copas. Incluye también la segunda venida de Cristo, incluye el gran trono blanco, que es el juicio a las naciones, incluye el juicio y condenación de Satanás, del anticristo y del falso profeta. La semana 70 ocurre en esos, digamos, en esos 7 años que ocurre estas cosas. Pero además de eso, viene el tiempo del milenio, cuando nosotros estaremos reinando con Cristo durante 1000 años, y después viene un cielo nuevo y una tierra nueva que está dispuesta para nosotros, porque el ser humano fue creado para vivir en la tierra y Dios quiere restaurar todas las cosas y volverlas al principio como Él las había planeado para el hombre. Y entonces tengamos en cuenta eso. Que estaremos con Cristo eternamente con Él. Claro que estaremos con Él, pero el Señor estará con nosotros en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Ahora, quiero así rapidito también que miremos el propósito de la gran tribulación. ¿Por qué ocurre la gran tribulación? Y de pronto nosotros pensamos, es el castigo de Dios a las naciones. Hay dos aspectos importantes que nosotros debemos de tener en cuenta cuando hablamos del propósito de la gran tribulación. Uno, no olvidemos el pueblo de Israel, que dice la palabra que esas 70 semanas son para el pueblo de Israel. O sea, no podemos sacar el pueblo de Israel del Apocalipsis, no podemos sacar el pueblo de Israel de esas semanas 70, porque es para él. Y esas semanas 70 es para que Dios va a sacar del pueblo de Israel un remanente, un remanente. Zacarías 13, 8 y 9 habla de que el Señor tomará a Israel y tomará una tercera parte de esa nación de Israel. Las otras dos terceras partes serán desechadas, pero esa tercera parte, dice él, dice Zacarías 13, 8 y 9, dice que él la va a pasar por el fuego. Y como la plata se funde y como el oro se prueba, así va a pasar por el fuego Israel. Y en medio de esa prueba, Israel va a clamar, va a pedir, va a orar a Dios. Y dice que Dios le oirá, dice así, ojalá lo lean ustedes en Zacarías 13:9, que Dios le oirá y dirá, pueblo mío. Y la respuesta del pueblo de Israel será, Dios es mi Dios, Jehová es mi Dios. Esa es la respuesta del Dios de Israel en medio de todo lo que está pasando, de toda la aflicción, de toda la tribulación. El pueblo de Israel por fin volverá a Dios. Pero fíjese que Zacarías 3 está hablando de solamente una tercera parte del pueblo de Israel, no está hablando de la totalidad del pueblo de Israel. Y en segundo lugar, el segundo propósito de la gran tribulación es el juicio a las naciones del mundo que rechazaron a Cristo Jesús. Y ese juicio incluye también al diablo, al falso profeta y al anticristo, que eso lo veremos más detalladamente en una enseñanza posterior. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, hermano, es importante que nosotros siempre pensemos que aparte de los juicios que nosotros estamos viendo ahí, por ejemplo, la iglesia ya no aparece ahí, porque la iglesia cuando aparece ahí está en las bodas del Cordero. Cuando la iglesia aparece en el Apocalipsis, está de fiesta, está de bodas, está, hermano, recibiendo el banquete, está recibiendo las coronas, está recibiendo, hermano, el premio a la fidelidad a Dios. Eso está ocurriendo con la iglesia. Israel está pasando aquí en la tierra la gran tribulación, pero volverá los ojos a Dios.
cuando esté pasando la gran tribulación, verán a Cristo Jesús venir por segunda vez, clamarán al Señor y el Señor les dirá, pueblo mío, y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Para que, por favor, tengamos en cuenta eso. Vamos a entrar entonces, ahora sí, a estudiar la revelación de Cristo en las iglesias. Es que cuando nosotros miramos la palabra del Señor en el primer capítulo que estudiamos, dice la revelación de Jesucristo. Y podemos mirar dos aspectos importantes aquí. Uno es la revelación de parte de Jesucristo acerca de lo que va a acontecer. Entonces, el Señor Jesucristo le revela a Juan todo lo que va a acontecer. Pero también es importante que entendamos nosotros, hermano, que el tema del libro es la revelación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se está revelando a través de la palabra. Y a las iglesias, cada iglesia comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia tal y habla de quién, de Jesucristo, de alguna manera presentándose a cada iglesia, presentando su gloria, su poder, su autoridad a cada iglesia. Entonces, para que ella ahí se está revelando a cada una de las iglesias. Y nos va a servir a nosotros para que nosotros entendamos que no solamente es la revelación de acontecimientos, sino también es la revelación de la deidad de Cristo Jesús. Eso es importante. Entonces vamos a comenzar con la revelación de Cristo a la iglesia y vamos a comenzar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y fíjese aquí lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, aquí el Señor le está enviando un mensaje al pastor o al encargado de dirigir la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso esa iglesia de todas las 7, es la única que fue fundada por Pablo directamente por Pablo. Esta iglesia, nosotros sabemos que el Señor se presenta a ella y conoce sus obras, pero el problema de esta iglesia es que ha dejado el primer amor. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, para que entendamos una cosa antes de que se me olvide y llega a mi corazón. La importancia de servirle al Señor, amándolo. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros no hacemos las cosas por amor al Señor, no, eso le desagrada al Señor. Y vamos a ver 3 problemas, pienso yo, 3 problemas que pueden ocurrir en la iglesia cuando se hacen las cosas, cuando se le sirve al Señor sin estar en ese primer amor. Uno, que los ministerios se pueden convertir en una competencia, porque no hacemos las cosas por amor al Señor. Debemos de ser competentes para servirle al Señor, pero no tenemos que competir con otros en el servicio del Señor. Hermano, ojalá nosotros en la iglesia Gracia sobre Gracia entendamos eso. No competimos los unos a los otros porque somos un cuerpo. La oreja no compite con la rodilla, ni el brazo compite, hermano, con la nariz. Todos nos colaboramos mutuamente. Cuando se deja cuando se pierde ese fundamento de servirle al Señor con amor, se puede convertir el servicio en una competencia. Y a este porque sí, a aquel porque sí, a porque a este hablan más de él que de mí, y comienza a haber una competencia en la iglesia. En segundo lugar, se puede convertir en una carga. Cuando yo le sirvo al Señor con amor, voy a disfrutar mi ministerio, voy a gozarme el ministerio, voy a vivir, hermano, alegre de haberle servido al Señor. Pero cuando se pierde el amor por el Señor Jesucristo, se puede convertir en una carga el ministerio. Entonces, entendámoslo bien claro, hermano, que es necesario servirle al Señor con amor, enamorados y apasionados de Él, para que nuestro servicio nosotros lo gocemos, que gocemos cada vez que nosotros le estamos sirviendo al Señor. Y en tercer lugar, pues se pierde el propósito.
hermano, ya nosotros, y lo vimos el domingo pasado, todo lo que hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Pero cuando nosotros perdemos ese primer amor, hermano, hay que tener en cuenta entonces a quién le estamos sirviendo, porque a veces el problema es que nos convertimos en servidores del pastor o servidores no del Señor, sino de las personas de la iglesia. Pero cuando nosotros servimos con amor, siempre vamos a entender que le estamos sirviendo es al Señor y no esperamos recompensa humana ni aquí en esta tierra. La recompensa la recibiremos arriba en el reino de los cielos. Cierro paréntesis y continuamos entonces aquí con la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y esto significa, hermano, que el Señor Jesucristo tiene en sus manos a los que están dirigiendo su iglesia. Y cuando habla de la diestra, habla de poder. Y nosotros sabemos que todos los que le sirven al Señor están en las manos del Señor. El Señor no los dejará, no los desamparará. Y la palabra y la promesa es poderosa cuando dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es esto lo que está diciendo la palabra, hermano, es que nosotros como servidores del Señor, usted y yo como siervos del Señor Jesucristo, hermano, tenemos que darle gracias a Dios que Él es nuestro sustento, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, y por eso permanecemos unidos a Él. Las 7 estrellas están en la diestra del Señor. Nosotros como siervos del Señor estamos en las manos del Señor, dependemos de Él y Él no nos dejará caer y Él no nos dejará, hermano, abandonados. Siempre la mano del Señor estará dispuesta a fortalecernos, a ayudarnos, a cubrir nuestras necesidades. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y aquí el Señor Jesucristo se muestra a la iglesia de Éfeso como ese que está atento a las iglesias. En los candeleros de oro, no olvide que esos 7 candeleros representan las 7 iglesias. Y es entender que el Señor está ahí en la iglesia, hermano. Y que cuando nos reunimos, el Señor está ahí en la iglesia. Y cuando servimos, el Señor está ahí en la iglesia. Y el Señor es testigo de todo lo que nosotros hacemos. Por eso es importante y que nosotros entendamos el contexto de lo que sigue. Y es que aunque la iglesia del Señor trabajaba, era una iglesia llena de amor, una iglesia luchadora, una iglesia constante, una iglesia que no desfallecía en el servir, tenía el problema, hermano, que no servía bajo la premisa del primer amor, del amor que otorga el Espíritu Santo al derramarse en nuestros corazones. Entonces, así es como se manifiesta el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, como el cuidador, como el guardador, como el protector, como el que la iglesia y los siervos del Señor están en sus manos y Él estará siempre pendiente de los siervos y de la iglesia del Señor. Entonces, esa es la manera como se manifiesta el Señor Jesucristo o se revela el Señor Jesucristo en en el llamado que le hacen a la iglesia de Éfeso. Viene en segundo lugar la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna dice así, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Aquí nosotros podemos ver dos aspectos importantes. Primero, valga la redundancia, el primero y el postrero. Y en segundo lugar, el que estuvo muerto y vivió. Son dos maneras de él presentarse a la iglesia de la misma manera como se presentó de dos maneras en Éfeso. El que tiene en sus manos las estrellas, los siervos de Dios, y el que está en medio de los candeleros de oro, que son las iglesias. Aquí dice el Señor que Él es el primero y el postrero. ¿Y eso qué significa? Hermano, que todo está en Cristo Jesús, todo lo encierra Cristo Jesús. Cuando es el alfa y la omega, es la primera letra del alfabeto hasta la última letra del alfabeto, lo que estamos hablando del alfabeto griego. Y lo que significa es que, hermano, toda palabra, toda promesa, toda verdad está en Cristo Jesús. Todo lo cubre el Señor a través de su
palabra, el primero y el postrero, pero también indica que él está todo en su autoridad, en su poder, en su plan, todo está en él. Dice Hechos 17:28, dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos. ¿Qué representa eso? Hermano, que toda nuestra vida, todo nuestro ser, hermano, depende y está en Cristo Jesús. En Él vivimos, nos movemos y somos. Tres cosas, tres características de un ser viviente: el moverse, el vivir y el ser. Entonces, en Cristo Jesús estamos completos. En Cristo Jesús estamos dentro de Él y no podemos salirnos de Él. Efesios 4:6 dice algo maravilloso. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. El Señor es un todo. Él contiene toda la creación. Él contiene absolutamente toda la creación. Y Él está pendiente de toda la creación. Y Él es el que inicia las cosas y el que dice hasta cuándo van. Y Él puede decir, esto se inicia hoy y termina en 15 días. Pero Él también puede decir, esto comienza hoy y vamos para la eternidad. Eso es lo que representa que Él es el primero y el postrero. Y algo maravilloso que uno también se imagina, hermano, como el pastor que está pendiente de estar cuidando las ovejas adelante, cuidando las ovejas atrás. Está adelante, está atrás. Y siempre está atento a que no ocurra nada con sus ovejas. Y dice la palabra que el que estuvo muerto y vivió, esa frase nos indica a nosotros la señal que tiene la iglesia acerca del Señor Jesucristo, el verdadero, el único Dios, porque esa es la señal que tiene la iglesia de su Señor. ¿En quién ha creído? ¿En quién tiene puesta la fe? En el que murió y resucitó de entre los muertos, en Cristo Jesús. Y segunda de Corintios segunda de Corintios 5:15. A veces me quedo retrasado en la presentación. Segunda de Corintios 5:15 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna: el que vivió, el que murió y el que resucitó. Es indicándoles a ellos la sujeción que debe tener la iglesia al Señor Jesucristo. Por todos murió para que vivan, y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y como iglesia, hermano, el carácter de nosotros como iglesia debe estar definido en el hecho de que nosotros hacemos las cosas para la honra y la gloria de Dios, bajo la dirección y la sujeción del Señor. La iglesia de Esmirna, el Señor le dice que conoce sus obras, ha pasado tribulación, pero le dice también que sea fiel hasta la muerte y Él le dará la corona de vida. Él le está ordenando a la iglesia, ni siquiera le está diciendo, la está animando a ser fiel, sino le está ordenando a ser fiel. Y eso es lo que ocurre prácticamente en toda iglesia. No es que el Señor la anime a la iglesia a ser fiel, el Señor le ordena a la iglesia a ser fiel, porque es una característica fundamental en la iglesia del Señor. Yo siempre he dicho, hermano, que la diferencia entre los llamados y los escogidos, que dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos, la encontramos en el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis dice, y estos son los llamados, los escogidos y fieles. La diferencia entre el llamar y el escoger está en la fidelidad. Dios escoge, Dios llama a todos, pero escoge a los fieles. Téngalo en cuenta porque de eso depende, hermano. Téngalo en cuenta porque eso depende, hermano, que nosotros mantengamos nuestro camino en la voluntad del Señor, siendo fieles al Señor, del llamado a ser escogidos. Vamos entonces vamos a terminar esta sesión porque ya nos quedan 7 minuticos nomás con la iglesia de Pérgamo. Y dice en la iglesia de Pérgamo, escribe
al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Bueno, la espada aguda de dos filos, la mayoría ya de una vez nos imaginamos qué es. ¿Qué es la espada de dos filos? Y la espada de dos filos sabemos que es la palabra de Dios, que está en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las cosas importantes para tener en cuenta aquí es que la iglesia de Pérgamo era una iglesia que se había prácticamente apartado de lo que era la verdad de la palabra de Dios. Y habla de básicamente tres doctrinas que se están enseñando allá que están contaminando la iglesia. La doctrina de Balaán, que Balaán fue el que aconsejó a Balac para contaminar el pueblo de Israel y así Dios rechazara al pueblo de Israel. La historia que cuentan es que Balaán le dijo, mire, que ellos se contaminen con mujeres de su pueblo. Y al contaminarse con las mujeres de su pueblo que no son israelitas, entonces Dios los va a desechar a ellos. Y aparte de eso, las mujeres van a incentivar la idolatría en el pueblo de Israel. Eso lo hizo Balaam. Ese fue el consejo que le dio a Balac. Esa doctrina, hermano, de aconsejar y de dirigir al pueblo de Israel al pecado, esa es la doctrina que se estaba viendo allá en la iglesia de Pérgamo. Y aparecen entonces dos doctrinas peligrosísimas. Una, la doctrina de los Nicolaitas, que es la contaminación de la iglesia cuando se introducen cosas del mundo en la iglesia, cuando se introduce, ni no estoy hablando de introducir, por ejemplo, una guitarra, una organeta, televisor, no, hermano. Cuando hablamos del pecado como el mundo lo ve, la manera como el mundo traduce el pecado para acomodarse al pecado y que eso no cause ningún problema en su conciencia ni en su vida, digamos, frente a Dios, porque la conciencia se cauteriza frente al pecado. Entonces, por eso escuchamos nosotros al borracho decir, no hay problema, yo no le hago nada a nadie, yo soy santo, yo no peco, y la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos, y el fornicario dice, no, pues yo no le hago mal a nadie, y bueno, es mi vida, y bueno, tantas cosas que vemos. Entonces, los nicolaitas inducían a la iglesia a practicar cosas paganas, a practicar cosas paganas. Al punto donde yo ya he escuchado pastores donde dicen, no, no hay problema con la idolatría, el problema no, eso, que no están adorando imágenes, están es honrando a la imagen. Entonces, cuando la persona se coloca de rodillas delante de la imagen, la están es honrando, pero no la están idolatrando. Hermano, eso se llama idolatría aquí y en la Conchinchina. Entonces, para que tengamos cosas. Y la otra era la doctrina de Jezabel, donde Jezabel le decía a las personas que era necesario que conocieran las profundidades de Satanás. ¿Y qué es eso? Que la persona practicara el pecado, practicara ese pecado para que él sintiera lo que era pecar y entonces que ahí sí vendrían entonces el arrepentimiento y todo, cuando hermano lo único que hacía eso era contaminar la iglesia y dice que los enviaba a fornicar. Eso era lo más tremendo, a fornicar. Entendiendo una cosa, que los templos paganos en ese tiempo, hermano, habían sacerdotisas donde la gente acudía para tener relaciones sexuales con esas sacerdotisas porque así eran los cultos en esos templos paganos. Y ella estaba introduciendo eso en la iglesia del Señor. Ahora, Apocalipsis 19:13, vamos un poquito y ya terminamos. Apocalipsis 19:13 habla del Señor Jesucristo y dice, y estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces aquí vemos nosotros que la espada que sale de su boca es la espada que en cierta manera caracteriza al Verbo de Dios, a Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y de su boca salió una espada aguda para herir. Esa palabra herir también se traduce como vencer, para vencer con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro
y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvidemos, hermano, que con la palabra el Señor venció al diablo en la tentación. Con la palabra el Señor va a herir y vencer las naciones, con el poder de su boca, con el poder de su palabra. Y se va a llevar a cabo un juicio porque la palabra del Señor, hermano, dará juicio a las naciones. El Señor Jesucristo le dice a los israelitas que Moisés los va a juzgar. Sí, la ley los va a juzgar a ellos, pero a los pueblos los va a juzgar la revelación de la palabra de Dios a través de qué? De Jesucristo el Señor. Y es el versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, la espada que sale de la boca del Señor es la misma espada que proclama la armadura de Dios en Efesios capítulo 10, la espada del Espíritu. Y esa espada es la que vence, y esa espada es la que trae juicio, y esa es la espada, hermano, que va a traer la separación, la muerte espiritual de las personas que no van a entrar a la gloria del Señor porque no han hecho caso a la palabra de Dios.